Mm. Y bueno, a riesgo de sonar un poco repetitivos, porque al final en nuestro programa lo repetimos hasta la saciedad con muchísimos invitados, te quería preguntar por dos puntos que me interesa bastante tu perspectiva al respecto de ellos. En primer lugar, sería que dentro de las ciencias, ¿dónde tú situarías a la psicología? ¿Dónde tenemos a la psicología? Para mí la psicología yo la sitúo claramente en el ámbito de las ciencias naturales, pero claro, a eso hay que decir qué es lo que cada uno entiende por una ciencia natural, claramente, ¿no? Entonces, a ver, esta partición de las ciencias, esta partición de las cosas que hacemos, no existe, es arbitraria. Es arbitraria significa que está establecida socialmente. Por lo tanto, las cosas no están separadas, sino que las cosas las separamos en trozos porque nos interesa, por lo que sea, pues porque hay contingencias que operan en una dirección y llevan más a dividir las cosas, ¿no? Y a estudiar la biología por aquí, la historia por allá, la psicología por aquí, la filosofía por allá, la física por aquí, la química por allá, la medicina, es decir, son disciplinas que, eh, que, esa es la primera cuestión, no son aspectos que estén separados en la naturaleza. La naturaleza es un todo. Es decir, el universo, ninguna cosa puede ser entendida fuera del contexto de las demás. ¿Estamos? Entonces, cuando a veces lo que hacemos es partirlo, esto lo explicaba muy bien Cantor, eh, nos quedamos fijándonos en un punto, ponemos el zoom ahí, pero ese elemento es como poner el zoom en el sur de España, pero tienes que hacer zoom y darte cuenta que ese lugar está conectado a muchas otras cosas, no está como a veces enseñan a los niños, que en esto de esta estupidez de diferenciarnos tanto, pues hacemos que los niños, hubo una época que los niños bueno, ahora más o menos, tenían Andalucía separada del resto, ¿no? Como si estuviera flotando no sé dónde, pones Cataluña, Cataluña ahí separada del resto, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, es importante ver que los fenómenos de la naturaleza, pues que la naturaleza es una, es que no hay más que una. Y en ese universo, pues hay plantas y hay de todo. Y en ese universo estamos los bichos que llamamos humanos, que somos animales, compartimos con otros animales multitud de cosas, que luego hay que ver qué tipo de, si es que acaso hay alguna característica que nos diferencia y qué y para qué. Por lo tanto, si tenemos una visión de este tipo, yo veo el estudio de los métodos que se utilizan y no al revés. Por lo tanto, todo lo que existe ahí es natural, a no ser que hagamos, pues cuando estoy hablando de propiedades físicas, entonces lo voy a llamar de una manera, pero si estoy hablando de propiedades que resulta que lo que impacta en la conducta no solamente es el físico, sino además es la conducta de otros organismos, entonces lo voy a denominar de otro modo, lo voy a llamar ciencias sociales. Bueno, todo esto tiene mucho que decir. Para mí la psicología es una ciencia natural. Lo más importante es cuál es el método de análisis. Y para mí el método de análisis es el método científico bien entendido. No entiendo tampoco que haya un método, sino ¿qué es esto de que hay? Es que me importa señalarlo aquí, no sé, cada vez más. O sea, que hay un método, ¿y quién lo dice? Porque se repite y se repite y se repite, ¿es una verdad? ¿O qué? O sea, las cosas, los métodos son útiles si son útiles. Y si son útiles hay que preguntarse, ¿útil para qué? ¿Qué es lo que yo busco? Si yo lo que busco, por ejemplo, es publicar mucho en revistas de impacto, pues tengo que seguir una lógica. Pero si lo que quiero es hacer otra cosa y mi objetivo es entender cómo se puede generar que el individuo, el otro, se pueda poner en mi lugar, no como dicen algunos que se ponen que luego no se ponen, ¿no? Sino que de verdad eso ocurra, primero tengo que definir ese fenómeno que está ocurriendo ahí, ¿no? Y ahora tengo que desgranar y tengo que tratar de entender de qué está hecho. Tengo que entender los principios que regulan esa conducta. Entonces, mi método de análisis será aquel que me lleve a entender esos principios de tal manera que cuando los use pueda utilizarlos para replicar el fenómeno, para predecir, pero principalmente para controlar, es decir, para influir. Influir significa que yo pueda manejar esos elementos
y se pueda producir el fenómeno en cuestión. Entonces, quizá, si nos orientamos más por qué buscamos, en vez de parcelar las ciencias en términos de propiedades físicas, pues entonces seguramente llegaríamos a respuestas distintas. Sí que, o sea, claro, si uno dice es que los métodos de las ciencias naturales no se pueden emplear con la conducta, bueno, pues habrá que, ¿dónde hay un método? ¿Qué es un método? O sea, ¿qué es? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿No? O sea, no, el método nomotético pues vale para lo que vale, pero no vale para estudiar la conducta, vale para estudiar promedios de conducta. Si eso es lo que interesa, pues hágase eso. Pero estudiar la conducta es un fenómeno individual. Es el individuo, la conducta del individuo, pero no se nos olvide que, como yo decía antes, esa conducta no está aislada, no está colgada de los árboles, forma parte de un universo en el que influye y que se ve influido, ¿no? Entonces, todo eso, ese es el campo que, como yo entendí bien, o entendí así, el análisis de la conducta, así entendí yo a Skinner, así le leí, quizá a lo mejor por la influencia de que también estaba leyendo a Cantor, ¿no? Y hablaba de los campos y demás, pero si se tiene una visión funcional, es eso, es muy difícil tener una visión funcional, muy difícil. Para mí creo que es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Pero porque es muy fácil caer en las formas y parcelar las cosas por las formas, parcelar las cosas por los métodos. Pues, hay que buscar dentro del método científico, no es más que hacer experimentos para mostrar cuáles son las condiciones en las que algo ocurre y comprobar si, o sea, aislando variables, todas las que se puedan, porque todas influyen a algún nivel, no existe la variable nula, sino que están los niveles de variable, pues comprobar y tratar de establecer principios generales. No diferencias, sino tratar de encontrar lo común entre las diferencias. Entonces, es una ciencia natural, el método científico centrado en el individuo, centrado en la visión ideográfica, centrado en los diseños intrasujeto con réplicas. Esos son los fenómenos, pues esos son los métodos de análisis. Y claro, difíciles, claro, porque resulta que lo que hacemos los individuos, lo que estamos haciendo aquí los cuatro, que es responder, unos con una topografía, otros con otra, respondemos. ¿Y a qué respondemos? Pues respondemos a algo que está ahora presente, porque no hay más que presente. No tenemos pasado, no tenemos futuro, solo hay instantáneas de conducta. Entonces, yo respondo a algo presente. Ese algo lo puedo llamar estímulo, pero no es el estímulo a lo que respondo. Yo respondo a la función del estímulo. La pregunta es, ¿de dónde viene la función del estímulo? Y la función del estímulo, aquí presente, es una función que está en mi historia. En historia no se ve. Está oscura, no existe, pero existe en el presente porque yo respondo a sus funciones. ¿Estamos? Entonces, la dificultad de un fenómeno no tendría, en mi opinión, por qué ser un obstáculo para decir que no puedo utilizar un método, sino que lo que tengo que hacer es aprender a ser lo más creativo posible para adaptar el método a el fenómeno que yo quiero estudiar y no al revés, que es como se ha hecho, que este es el colador y todo tiene que pasar por aquí. Mire usted, no. O sea, la ciencia solo ha avanzado cuando se hacen rupturas, cuando lo que se está haciendo no llega, pues hay que hacer algo. Pero no lo vamos a poner, no hacemos una consulta gregaria a ver cuál es la opinión que resulta más votada. Las ciencias, los grandes avances a veces ocurren en el sitio más alejado de donde está la masa, ocurre en un laboratorio, ocurre a lo mejor en un ámbito muy particular, ¿no? Pero eso de ocurre, ¿qué es? Que es otra conducta. Lo que ocurre es que hay alguien ahí que tiene los ojos abiertos, los oídos limpios, sin demasiados complejos de sí mismo, como para poderse decir no a lo que pensaba antes. O sea, explorando
abierto, así, no así, para atrás. Y entonces puede ver el campo, puede ver no solo la respuesta, puede ver todo lo que está pasando, porque la respuesta no tiene sentido excepto que la entendamos en el contexto de las funciones presentes. Pero las funciones presentes no tienen sentido sin entender el contexto de su procedencia, que es la historia personal. Estamos. Entonces hay que buscar métodos que lleven ahí, pero como yo decía antes, los avances pues se dan y se conocen en ciencia como serendipity, ¿verdad? Yo tengo un artículo que yo me enamoré de este artículo el año pasado, me lo pasé increíblemente bien haciéndolo y me divertí, ¿no? Pero además cuando lo vuelvo a leer me vuelvo a divertir, ¿no? Y yo os lo recomiendo, si no lo habéis leído, que es un artículo que yo hice, al hilo del fallecimiento de Murray Shipman. Y bueno, yo os recomiendo que, si no lo tenéis, yo os lo recomiendo. Está muy bien. Lo vais a pasar bien, casi seguro, ¿eh? No os puedo garantizar. Yo no adivino el futuro y no sé, pero a mí vuestras caras y vuestro interés me llevan a pensar que Estoy seguro. a esto les va a gustar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que cómo se descubre, cómo empieza el estudio del comportamiento relacional, pues estudiando otra cosa, estudiando la conducta de leer, pues podía haber pasado completamente desapercibido, pero ahí estaba Murray Shipman. Y Murray Shipman tenía un repertorio, por lo tanto la ciencia no, la ciencia es la conducta de los investigadores. Si los hacemos mirando así, avanzaremos muy poco. Si generamos repertorios que son muy complejos y muy difíciles de establecer porque casi van muchas veces en contra de esa masa que opina que ese es el modelo, ese es el método, eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Qué me está contando, no? O sea, los grandes avances se han producido siempre en los límites, in the edge, o sea, en los límites de las cosas, ¿no? Y han ocurrido, y esto no es en términos de la conducta, sino de la física, en fin, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo forma parte, porque son partes que forman parte de ese universo. Por lo tanto, los mecanismos tienen que ser equivalentes. Así que es la conducta de los investigadores, sean físicos, sean químicos, ¿cómo es? ¿No? Si siempre van buscando confirmar, por ejemplo, hipótesis, se pierden mucho. Todos tenemos hipótesis cuando investigamos, pero otra cosa es cómo te atas a ellas, cómo de inflexible eres respecto de ellas, ¿no? De manera que te tiene que salir porque si no, no sé, te va a pasar algo, ¿no? O no lo vas a poder publicar, ¿no? O sea, eso no, para mí no es investigar. Entonces, las ciencias avanzan siempre porque uno encuentra algo que no lo busca. Pero claro, uno lo encuentra porque uno tiene el repertorio de mirar, porque si no, no encuentras nada. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues así pasó con Pavlov, estudiando los reflejos de salivación, pues igual se da cuenta de que el animal saliva cuando entra la persona que le daba de comer, que le daba la comida. ¡Guau! ¿Y eso qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces se va el foco, se va la conducta ahí, en vez de a la salivación, que también, pero abre una puerta, ¿no? Así que los métodos que nos abran y las conductas de los investigadores que nos permitan tocar fenómenos que están ahí pero que no los hemos tocado. ¿Por qué no sabemos? Porque se necesita que alguien rompa, ¿no? Y romper significa ir en contra. ¿De qué? Pues de la masa, de la opinión mayoritaria. Que por definición, pues muy bien, pues es la opinión mayoritaria y responde a funciones, responde a las contingencias que operan en el grupo, que son bien claras, ¿no? Pero nada, bueno, esto es muy largo, lo que tenía yo que decir por aquí, para decir que sí, para mí es una ciencia natural, en términos de lo que he dicho, ¿no? Un método de estudio que no sea útil.